queríamos compartirle lo siguiente. Ustedes verán que en el grupo de WhatsApp pusimos que aquellos que no podían estar, o mejor dicho, el tema de grupo de vida virtual, lo tenemos grabado. Por lo cual, para Mar del Plata nos ayuda para no volver a dar esa clase en este espacio, pero sí aprovechar lo que tenemos ahora, esto, para hablar sobre los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Nosotros estamos ya a más de 4 años de estar compartiendo, sirviendo al Señor, viajando, juntándonos, tanto trabajo, más de 4 años, pero desde esta noche queremos empezar a darle un poquito de forma a todo esto como iglesia desde fundamentos de la palabra, ¿sí? Así que de eso se va a tratar esta noche. Antes de empezar el tema, le voy a pedir a Andrea que esté guiándonos en una oración, ¿sí? Y espero que estén ahí atentos. Siempre alentamos, si tenés un papel y una lapicera siempre es bueno, pero si no lo tenés, yo lo que estoy por compartirles ahora, lo acabo de terminar con un material en PDF que les voy a ir pasando, o sea, tranquilo. Básicamente lo que vamos a hablar hoy no va a ser muy extenso, pero sí tenemos un material que ustedes lo pueden ir como guardando, coleccionando y eso, ¿sí? Bueno, qué lindo. Saludanos, Andrea, y vamos a orar, a entregar este tiempo al Señor. Oramos pidiendo que el Señor se manifieste esta noche y que su Espíritu nos hable. Sí, Señor, sí. Padre, gracias porque tu presencia siempre está con nosotros, Señor, siempre podemos contar contigo. Sí, y Señor, te pedimos muy especialmente esta noche, Señor, que vos nos hables, que vos nos confirmes cosas, Señor, que vos nos establezcas para que podamos nosotros establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Que seamos esos siervos que vos estás queriendo que seamos, Señor, con un corazón sensible, con humildad, Señor, pero también con el firme compromiso de estar día a día, Señor, comprometidos con la obra, con tu gente, con tus hijos. Señor, te pedimos también que vos nos proveas de fortaleza física, de sanidad física, de todo lo que necesitemos, Señor, para que nuestros corazones y nuestras emociones, Señor, estén calmadas y podamos, Señor, estar enfocados realmente en lo que es importante. Te pedimos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, nos siga enseñando y a cada uno, Señor, nos vaya guiando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien. Queremos, como decíamos hace un ratito, compartir una enseñanza, una palabra. Hace muchos años hemos conseguido un libro, un material que nos han entregado, nos han presentado, que en realidad tiene 2 enfoques, pero es la misma palabra. Se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, que es un pastor americano, y también un libro paralelo que se llama Una iglesia con propósito. Ahí en el grupo les mandé un PDF, pero hay maneras de bajarlo de la web también de una manera gratuita. Y la verdad es que es recomendable este libro porque todos nosotros, me apunto como parte, hemos conocido del Señor toda la vida, pero a mí en particular este libro me ha ayudado a acomodar todos mis conocimientos. Uno sabe mucho, pero de una manera a veces desordenada, y este libro es tan lindo porque a uno le ayuda a poder justamente organizar sus pensamientos en la palabra, pero también hacerlo de una manera bien práctica. Así que yo les recomiendo que si la versión es buena, que la voy a chequear, que puedan fotocopiar o puedan comprar este libro. Yo creo que en casa debe haber como 3 o 4 de cada uno de esos, porque siempre lo hemos recomendado, siempre que pudimos lo hemos comprado. Y es de muy linda lectura, muy práctico. Bien, ¿qué nos mueve a nosotros poder hablar de este material? Este material básicamente apunta a que nosotros podamos entender el propósito de la iglesia y el propósito de nuestra vida a la luz de lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? Como decía algún momentito, sabemos que el Señor quiere mucho de nosotros, que la iglesia tiene muchos propósitos, que hay muchas cosas que podemos nosotros hacer para el Señor a través de la iglesia o como iglesia,
Pero Rick Warren, este pastor, nos dice que él fue a la palabra y encontró que básicamente se puede organizar todo lo que Dios quiere para nosotros y para la iglesia en 5 propósitos. O sea, que en estos 5 propósitos se encierra todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entendamos, ¿sí? Hay 2 pasajes de la palabra del Señor que son del Nuevo Testamento, pero es una referencia también al Antiguo Testamento, al menos en uno de ellos. Es el pasaje de Mateo 22, desde el versículo 37 al 40. ¿Sí? Y el otro pasaje es el libro de Mateo, capítulo 28, ya al final, cuando el Señor establece la misión, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Sí? Si ustedes lo tienen, lo pueden anotar o leer, si no, ya saben que en el material lo van a tener. ¿Qué es lo que entonces leemos en la Escritura? Mateo 22, del 37 al 40, básicamente se hace un énfasis en esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Después sigue diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, acá podemos ver que hay ya 2 direcciones. Hay un amor, se habla de mucho amor, al Señor, una dirección vertical, pero también una dirección horizontal, porque esta palabra habla de que tenemos que amar al prójimo, a los pares, al otro ser humano. Qué bueno, porque este versículo ya nos hace como una señal de la cruz, ¿no? Lo vertical y lo horizontal. Conexión, amor con Dios y amor entre nosotros. Pero también tenemos ahí en el pasaje que habla de la Gran Comisión, Mateo 28, del 19 al 20, que se hace énfasis en esta palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y después termina algo muy lindo que a mí me gusta, que dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, en estas 2 palabras, en estas 2 escrituras, nosotros tenemos encerrados estos 5 propósitos. Si logramos entender y balancear nuestra vida va a ser una vida saludable, equilibrada. De hecho, en forma personal, cuando yo chequeo mi vida espiritual, cuando yo chequeo dónde Silvano está con el Señor, yo paso por estos 5 filtros y voy viendo cómo ando en cada uno de estos propósitos a nivel personal, ¿sí? Pero también como pastor, cuando muchas veces necesito ver cómo está la iglesia, qué estamos haciendo, si estamos haciendo todo lo que el Señor quiere que hagamos, si estamos poniéndole energía y énfasis a todos los principios por igual, yo vuelvo a todo esto y hago esa especie de diagnóstico área por área, propósito por propósito, y como resultado puedo tener la tranquilidad que si nosotros estamos desarrollando esto de la mejor manera, bueno, entonces estamos desarrollando todo el propósito de Dios, no se nos escapa nada, y si hay algo que no está a la altura, lo equilibramos, entonces tratamos de llevar todo esto adelante, porque sé que en base a esta palabra, ahí está encerrado todo lo que Dios quiere para nuestra vida y para la vida de la iglesia. ¿Sí? Si alguien en el mientras tanto tiene alguna pregunta, si bien en la aplicación acá hay manera de llamar la atención de una manera muy sencilla, levanta la mano más o menos así y puede abrir el micrófono y tenemos alguna pregunta. ¿Sí? Seguimos adelante. Bueno, muy bien. Volviendo a estos 2 pasajes, hasta ahora yo sé que ustedes recibieron esta palabra, pero dice, ¿dónde están los 5 propósitos? ¿Dónde los estamos viendo? Bueno, el primer propósito, y esto lo van a escuchar por el resto del año, es el propósito de lo que le llamamos la adoración, o mejor dicho, le diría la relación con Dios. Adoración, relación con Dios. ¿De dónde sale esto? De esta primera lectura de San Mateo 22, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Sí?
en unos momentos vamos a ampliar un poquito, profundizar este propósito, al menos de una manera global, y en lo sucesivo lo hacemos un poquito más específico y un poquito más enriquecido. Pero entonces, si podríamos hasta mencionarlo con nuestros dedos, lo primero que el Señor quiere es una relación. Esto es adoración, significa entonces tener una relación de amor con el Señor. Lo primero que Dios quiere es que yo le ame, recibir su amor. Es una relación, un enamoramiento que tengo que establecer con el Señor, vivenciar con el Señor. Así que lo primero que Dios quiere es que le ame con todo el corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Bien, principio número 1. Vamos al principio número 2. El principio número 2, de una manera quizá hasta desordenada, pero en base a esta palabra, es lo que es ministerio. Ministerio que es servir de parte del Señor o en nombre del Señor a los demás. Yo tengo un ministerio cuando a través de mis dones, de mis actitudes, de mi corazón, yo puedo bendecir la vida del otro. ¿De dónde sale esto? También de Mateo 22, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo al principio. Primer propósito es relación o adoración, relación con Dios. Pero el segundo propósito es que yo debo amar al otro, servir al otro, bendecir al otro, que es mi prójimo, como a mí mismo. Bien, hasta ahí vamos bien. Tercer propósito. El tercer propósito ya tiene que ver con la segunda lectura que nosotros hemos compartido en San Mateo 28, que hablaba de la gran comisión, que es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Y lo primero que dice la gran comisión es id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, esto habla del tercer propósito que se llama evangelismo. En mi vida y en la vida de la iglesia fuimos llamados a ir a la gente, a hablarles del Señor con el propósito de que ellos puedan ser hijos de Dios, discípulos y seguidores del Señor. Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los lugares, a todas las personas. Repasamos. El primero es relación con el Señor o adoración. Segundo propósito es ministerio, amar a mi prójimo como a mí mismo. El tercer propósito es evangelismo, es ir a los demás y hacerlos discípulos del Señor. Vamos al cuarto propósito, que sería el propósito de la comunión, de establecernos como un cuerpo, como una familia de Cristo, como iglesia, tener relaciones entre nosotros, poder relacionarnos, relaciones de amor, relaciones de todo lo que implica una relación saludable como hijos de Dios. Esto sale de esta parte, dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una referencia interesante en el libro de Hechos capítulo 2, si no mal recuerdo versículo 42, que dice que todos los que eran bautizados se añadían a la iglesia. O sea, el bautismo, haciendo referencia específicamente al bautismo en agua, donde uno dice, soy un hijo de Dios, estoy públicamente demostrando que soy un hijo de Dios, que he muerto a mi vida y he sido resucitado una nueva vida con el Señor. Bueno, ese acto del bautismo los añadía también a la comunión de la iglesia. Entonces, Dios quiere que tenga una relación con Él, primer propósito. Segundo, que sirva a los demás, ministerio, segundo propósito. Tercer propósito, hablar del Señor, ir y hacer discípulos, evangelismo. El cuarto es la comunión, bautizándose, comprometiéndose con Dios, pero también siendo parte del cuerpo de Cristo. Y el último es el principio o el propósito del discipulado. Esto significa crecer, crecimiento, enseñándoles que guarden todas las cosas, dijo Jesús. ¿Esto qué es? Que yo debo cultivar mi vida espiritual por medio de la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. ¿Sí?
Hago un alto en el camino acá, vuelvo a la pantalla, estoy viendo los apuntes que a continuación les vamos a compartir. Pero estos 5 propósitos, vuelvo a decir, son los que están regulando o equilibrando nuestra vida en particular. Les hago algo muy rapidito a nivel personal. Yo, cuando estoy diagnosticando mi estado espiritual, debo preguntarme, ¿estoy amando al Señor? ¿Cómo está mi adoración, mi relación con el Señor? ¿Estoy sirviendo a los demás? Esto habla del principio de ministerio. ¿Estoy hablando a los demás de Cristo? ¿Estoy compartiendo el Evangelio con palabras, con testimonio, deseando que los que me rodean vengan al Señor? ¿Estoy en comunión con la iglesia? ¿Tengo sanas relaciones? ¿Estoy dispuesto a perdonar, a ser perdonado, a que la ofensa no me separe de mis amados hermanos? Somos todos hijos de Dios. Y estoy creciendo en el Señor, soy un mejor discípulo, estoy envuelto con la palabra, aprendo la palabra. ¿Se dan cuenta que estas 2 o 5, mejor dicho, preguntas me equilibran a mi vida personal? Los 5 propósitos me dan un equilibrio en mi vida personal, pero también en la vida de la iglesia. Vamos a preguntarnos como iglesia, la iglesia, nosotros, ¿estamos amando al Señor? ¿Cómo es nuestra adoración, nuestra devoción? ¿Amamos a Dios? ¿Nos emocionamos con Dios? ¿Nos derramamos en alabanza, en adoración? Segundo propósito, ¿estamos sirviendo como iglesia? ¿Estamos bendiciendo? ¿Estamos haciendo que alguien sea tocado por el amor de Dios a través de nosotros? Tercera pregunta, ¿estamos hablando de Cristo para salvación? ¿Estamos evangelizando? Ya está el tercer propósito. El cuarto, ¿cómo está nuestra comunión como iglesia? ¿Dejamos a veces las 99 y nos preocupamos por la una? ¿O estamos mirando globalmente a la iglesia y despreciando o no teniendo en cuenta o de alguna manera descuidando esa oveja que falta todavía conectarse? Son preguntas para nosotros como iglesia. Y por supuesto, ¿estamos creciendo en el Señor? ¿Estamos aprendiendo la palabra? ¿O simplemente buscamos mensajes de fe para solucionar nuestros problemas? ¿Estamos queriendo ser como Cristo? Bueno, estos 5 propósitos funcionan para nuestra vida personal, pero también para la vida de la iglesia. Así que voy a mover un poquitito la cámara. Me gustaría que Andrea nos dé una reflexión, un poquito su parecer, algo global acerca de todo esto que estamos nosotros compartiendo. Más cerquita. Bien. Creo que vale la pena que nos estemos preguntando cómo, en principio, cómo está nuestra relación con el Señor. Creo que eso es lo que va a alimentar todo el resto o va a teñir todo el resto de los 4 propósitos que nos quedan, ¿no? Creo que ese, por algo, es el primero que se nombra, pero creo que es uno de los propósitos que no podemos dejar de cultivar diariamente, que no podemos dejar que descuidar, no podemos dejar de regar con tiempo de calidad, con oración, con lectura, con esa, quizás cantar alguna canción que otra, alabanza, pero es un tiempo que nos debemos con el Señor diario y que va a hacer que todo el resto de las cosas que vayamos haciendo, que vayamos comunicando, cobren sentido, tengan el propósito para el cual Dios nos ha creado, ¿no? En Dios nada es al azar, nada es casualidad, todo tiene un tiempo perfecto, todo tiene un porqué, ¿no? El Señor no hace las cosas porque sí o que bueno, qué bueno que salió así. No, en el Señor todo tiene un propósito, ¿no? Las cosas buenas que nos pasan y todo lo que nos pasa que no es tan bueno, todo tiene un propósito. Pero tiene que ser primeramente mi vida devocional bien alimentada para que yo pueda amar al otro, servir al otro,
estar envuelta en discipulado, estar envuelta en evangelismo, sino qué le voy a decir al otro. Si yo no tengo una vida de adoración con mi Señor, ¿qué voy a comunicar? ¿Cuál va a ser mi testimonio? Va a ser medio flaco. Entonces, creo que ese es un propósito que no podemos descuidar. El inicial, diríamos, ¿no? Sí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Nos levantan la manito y les escuchamos cualquier cosa. Si no, continuamos. Hoy estamos haciendo lo global, ¿sí? Y yo creo que ya la semana que viene vamos a, específicamente como hablaba Andrea, vamos a ver propósito por propósito. Cada jueves un propósito en profundidad y les voy recomendando, y es más, no solo recomendando este libro guía, sino también vamos a ir mandando y enviando material e información durante la semana también. Bien, muy bien. Seguimos adelante. Cuando nosotros estamos planteando una iglesia, debemos tener en claro el propósito y la misión. Si no, es como que alguien dijo, el que sale de un puerto para cualquier lado nunca llega a ninguna parte. A veces como iglesia hacemos de todo, pero nos falta enfocarnos en los propósitos. A veces esto hace que nos desperdiciemos recursos, energía, tiempo, dinero, personas y demás. Entonces está bueno esto de plantearnos los propósitos. De hecho, Jesús dijo, antes de construir una torre, en nuestro caso antes de construir una iglesia, nosotros debemos calcular el costo. Calcular viene de pensar, de hacer cálculos, números, de hacer un proceso pensante, un proceso guiado por el Señor. Nuestro propósito como iglesia debe incluir relación. O sea, no podemos pensar en iglesia si no hay gente relacionada. La iglesia comenzó con unos 120, en realidad 500 que recibieron la misión, pero 120 fieles en el aposento alto donde no había que hacer nada, lo que está demostrando que la iglesia es gente que tiene que estar en comunión. Antes de hacer, debemos estar en comunión, en una relación, que la gente conozca al Señor, que esa gente tenga una relación primaria con el Señor. En segundo lugar, el propósito de incluir la comunión propiamente dicha, y es que haya relaciones de hermandad, comunión entre nosotros. De hecho, me hace ruido una promesa que a veces la tomamos fuera de contexto. Allá por 1 Juan 1:9, nosotros tomamos la promesa, pero no el contexto. Dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es una realidad y es algo que deseamos y necesitamos para nuestra vida. Pero el contexto de ese versículo dice, si tuviésemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjense qué importante para Dios es la comunión. La iglesia no es yo y yo mismo. Es yo en función del cuerpo, yo en función de la familia de la fe, yo en función de la comunidad que pertenece al Señor. Muchas veces nosotros hemos hecho oraciones, el único y suficiente Salvador personal. Es cierto, eso es una relación personal, una decisión personal, pero el enfoque, el paradigma, desde donde Dios está mirándonos, sobre todo haciendo énfasis en el Nuevo Testamento, es la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, pero independientemente Dios tomaba personas en particular para usarle, para manifestarse. De hecho, el Espíritu Santo no moraba en las personas, sino que Él descendía, Él habitaba temporalmente en una persona, pero ahora en el Nuevo Testamento somos templo del Espíritu Santo y el gran énfasis del Nuevo Testamento es que el Señor vino a salvar una comunidad, un pueblo y a establecer la iglesia del Señor. Entonces, comunión es fundamental para que la vida del Señor se manifieste, ¿sí? Nuestro propósito entonces debe incluir la madurez, que la gente crezca espiritualmente. No es que asista solamente o no solamente a nuestras reuniones, es parte, pero hay que crecer en el Señor. ¿Cómo lo hacemos esto? Relacionándonos, equivocándonos, perdonándonos, principios de la palabra. Cuando más la palabra mora en mí, más yo aprendo cómo el Señor quiere que yo funcione.
nuestro propósito de incluir ministerio, que la gente sirva al Señor con sus dones y por supuesto el alcance, que la gente evangelice a su gente. ¿Se acuerdan cuando el Señor liberó al Gadareno? Y él dice, yo quiero ir contigo, Señor. Y él dice, no, anda a tu gente y decile cuán grandes cosas el Señor hizo con tu vida. O sea, eso es lo que el Señor quiere, que vayamos a nuestra gente a hablarle de nuestra experiencia con el Señor. Entonces, un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión, estos dos pasajes de Mateo, va a ser una gran iglesia. ¿Sí? Así que en esta noche, para ir ya como bajando un poquitito, volvemos a hacer énfasis en estos 5 propósitos. O sea, los vamos a tener que aprender de memoria prácticamente en esta oportunidad, ¿no? Muy bien. Ahora le voy a tomar la prueba a mi esposa a ver si se los acuerda bien. Primer propósito, y los miro a ustedes también que están del otro lado. ¿Cuál sería? Adoración. Es el propósito que hace que mire hacia adentro, mi relación de intimidad con el Señor, ¿no? Todo el resto es hacia gente, ¿o no? Todo el resto hacia gente, eso es cierto, eso es cierto. Sí. Primero mi relación con el Señor, qué lindo, es celebrar la presencia del Señor. La adoración son expresiones de una relación. A ver, vamos a hacerlo más íntimamente. Yo tengo una relación de intimidad con mi esposa, ¿sí? Tenemos una relación de amor. Y nos pasa a diario, cosas que hacemos tiene que ver como una expresión de esa relación. A ver, voy a sumar algunos puntos para mí. ¿Cómo comenzamos el día de hoy? Hoy no es sábado, no es domingo, pero se cortó la luz. Se cortó la luz en casa, en la ciudad, no sé en dónde. O sea, no había mucho para hacer. Prendí unas velas tempranito. Me fui a la cocina que el gas sí andaba. Así que preparé un desayuno. Me fui con la bandejita, ¿no? Y de pronto hubo muchas como palabras así de agradecimiento, de gratitud. Somos de resaltar cualidades del otro, lo bien que nos hace el otro. Somos de tener esas cuestiones, pero no son fabricadas, son como espontáneas. Yo soy muy hablador, confieso, soy muy hablador. Andrea demuestra las cosas por ahí de otra manera, ¿sí? Pero bueno, en un sentido, a ver, un poquito más espiritual, con Dios pasa lo mismo. Tenemos una relación con Dios. Y nosotros debemos tener expresiones, o lo que hacemos como adoración, son expresiones de esa relación. Como decía Andrea, puedo cantar una canción, me emociono con el Señor, puedo orar, en mis oraciones le digo al Señor lo que es, me emociono en silencio, me habla por una palabra. Entonces, cuando esas cosas están ahí, es porque hay una relación con el Señor. Sí. Cuando vos no orás, cuando vos no tenés una canción de adoración, cuando al Señor no le agradeces, cuando vos te das cuenta que haces de todo menos estar con el Señor, bueno, algo está fallando en todo eso. Una iglesia también puede ser una iglesia estilo Marta, de hacer, de evangelizar, vamos a buscar a la gente, esto, y predicamos, y hacemos, y compramos, y armamos. Y el Señor muchas veces está esperando, ¿y yo para cuándo? ¿No? Hay una palabra que el Señor le decía en el Antiguo Testamento, si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? ¿No? Sí. O sea que cuando hay una relación hay honra, hay alabanza, hay adoración. Son expresiones hacia el amor del Señor. Ahí tenemos en el Salmo 34:3, dice, engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre, exaltar al Señor. Luego el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué significa ir a la casa? Vamos a adorarle, vamos a celebrar, vamos a bendecir. Celebrar la presencia del Señor, celebrar la relación con el Señor, exaltar al Señor por sobre todas las cosas, eso es adoración. Sí, sí. Conclusión número 1, vamos al 2, ¿se acuerdan que son 5 para esta noche? La segunda, Andrea, te toca. Es el propósito de evangelización, ¿no? Continuar evangelizando, hablando del Señor.
Es el campo en donde el Señor espera que hablemos de Él, que compartamos el Evangelio. Dice Hechos 20:24, me seréis testigos, ¿no? No, eso es Hechos 1:8, me seréis testigos. Y Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué me gusta eso? Hay un énfasis. Que si nosotros solamente estamos pendientes de nosotros, nunca vamos a compartir la palabra con el otro. O sea, Pablo que está diciendo, voy más allá de mí, cosa que a veces no encontramos en nuestras iglesias. La gente va a probar en una iglesia a ver si se le solucionan los problemas, si se siente bien, cómo pasa todo por dentro, pero muy pocas veces está pensando en lo que Dios quiere para el otro a través de su vida, ¿no? De ninguna cosa hago caso. Y yo te digo que en la vida de Pablo no hacía caso a la ofensa, a las dificultades, a los naufragios, a las cárceles. O sea, Pablo trascendía todas las situaciones difíciles que estaba pasando, aún enfermedades que nunca se curaron. Sí. Le pidió al Señor que le saque ese azote que tenía. El Señor dice que te baste mi gracia y nunca le contestó esa oración, ¿no? Dice que no estimaba su vida preciosa para él mismo, con tal que él haga lo que el Señor le mandó a hacer, que era dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Sí. Compartir con otros. Entonces, tenemos la adoración, pero también tenemos esto de evangelizar, otro principio más. Un tercero es la comunión. Volvemos a hacer énfasis. Es incorporarnos, relacionarnos con la familia del Señor. ¿Sabes qué le pasó a mi hija mayor? ¿Sabes qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le vino una hermana y no la eligió ella. Y nosotros en la iglesia nos pasa lo mismo, no elegimos a los hermanitos. Tenemos un mismo padre, un solo padre, y el Señor nos dice, este es tu hermano, tu hermana, tu hermano, tu hermana, y somos todos diferentes, somos todos complicados, somos todos hijos de Dios en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cultivar nosotros? La comunión, la común unión. A mí no me conecta la simpatía, no me conecta que me cae bien, me cae mal, que en las iglesias también pasan por una cuestión de piel. Se escucha mucho eso, sino la común unión. ¿Qué es la común unión? ¿Qué es lo que me conecta al otro? El Señor, un mismo Dios. Y Efesios cuando habla de la unidad dice un Dios, una fe, un Señor, un bautismo, uno. Es la común unión. Sí. Lo común es algo que es de todos. Por eso Efesios dice no son ni extranjeros, ni son parias, advenedizos, sería sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Terminamos con los últimos dos. Educar a la gente de Dios. Esto es discipulado, ¿no? Dice Efesios 4:12 y 13, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos llegar a conocer al Hijo de Dios a través de las Escrituras, conocer cómo vivió, conocer cómo quiere Él que vivamos, cómo quiere que hagamos las cosas, para decidir bien, pero necesitamos cada uno de nosotros ser discipulados en la palabra, aprender de la palabra. Y el último es demostrar el amor de Dios, el ministerio, ¿no? El ministerio. Me quedé pensando en lo anterior tuyo cuando Pablo decía que en realidad nos dice qué es lo que el Evangelio tiene que producir en nosotros. Dice él, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, el discipulado, el crecer, mi madurez, habla de que yo debo ir manifestando el amor, el carácter, la vida de Cristo en mi vida. Y el último, ya terminamos entonces el ministerio, que es compartir, como hemos hecho énfasis hoy, equipar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia no es perfecta, pero se perfecciona a través de nuestro ministerio. O sea, si buscas la iglesia perfecta, no existe, y si la encontrás, no vayas, porque va a dejar de ser perfecta.
Las iglesias se perfeccionan no por el chisme, la murmuración, el punto de vista, el sectarismo, la división, lo que sea. Las iglesias se perfeccionan a través de mi obra, a través de mi influencia y de cuánto yo puedo servir para que la iglesia cada vez sea mejor y represente la idea saludable que el Señor tiene para la iglesia. Vamos a irnos despidiendo en esta noche. Una vez más, si tienen alguna palabra, alguna inquietud, vamos a orar al Señor. Estamos grabando esto para que aquellos que no han podido estar no se pierdan esta enseñanza, pero también que como iglesia empecemos a manejarnos de una manera con un concepto compartido, con una idea compartida, cosa de que hablemos una misma palabra, como dice la palabra del Señor que tiene que ser la iglesia, unidos en una misma fe, en un mismo espíritu. Así que vamos a orar al Señor, vamos a seguir pidiéndole que el Señor nos dirija en todo lo que vamos haciendo, pero que en nuestra vida y en la vida de la iglesia nosotros podamos tener esta experiencia de ser una iglesia que ama al Señor, que ama al prójimo, que sirva al prójimo, que seamos una iglesia que crezcamos en el Señor y una iglesia que atraigamos a otros para el reino del Señor. ¿Oramos? ¿Oramos? Padre, en esta noche te damos gracias por esta reunión virtual, pero no menos espiritual, y pedimos, Señor, que los que estamos acá en la pantalla podamos compartir esta misma palabra. Y, Señor, en cada uno de estos propósitos hay un desafío para nosotros. Que podamos hacernos individualmente las preguntas correctas y para poder tener las respuestas afirmativas o, Señor, respuestas que nos lleven a modificar, a arrepentirnos, a poder, Señor, prestarnos en tus manos para que nos mejores en cada aspecto de nuestra vida. Señor, te pedimos también para que en esto podamos crecer como iglesia, que podamos hacer un buen diagnóstico, no solamente ahora, sino en el transcurso del tiempo. Que como iglesia podamos, Señor, estar realizando tu propósito, que, Señor, ese propósito se manifieste en cada área que hemos hablado en esta oportunidad, para ser una iglesia equilibrada, una iglesia que te ame, pero también una iglesia que sea relevante para la vida de las personas, para nuestros hermanos, para la convivencia, para la comunión, pero también para aquellos que no te conocen, Señor. Señor, que la iglesia no sea un lugar para sentirme cómodo, sino, Señor, sea una iglesia incómoda porque está enquistada, porque está enviada, porque está mimetizada en el mundo que está tan lejos de ti, Señor. Señor, te pedimos por esta iglesia para que hagas conforme a tu voluntad, pero que, Señor, muevas las personas, muevas los recursos y todo lo necesario para ser una iglesia útil en tus manos. Señor, bendecimos en esta noche cada vida, cada persona, cada familia, los que están pasando por enfermedad, pruebas, aflicciones, sabiendo, Señor, como decía la pastora Andrea, que todo ayuda para nuestro bien y que en cada área necesitamos siempre confiar, depender de tu provisión, de tu propósito, de tu poder, Señor. Gracias te damos en esta noche, te bendecimos, te damos gracias, danos la capacidad de poder seguir aprendiendo y seguir adelante en todo tu proyecto, Señor. Oramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.